Hola, hoy les voy a contar algunos temitas sobre la devoción a la Santa Faz y por eso tengo entre mis manos este icono de la Verónica. Es decir, en la Iglesia desde los primeros siglos hay dos tradiciones sobre una imagen milagrosamente impresa del rostro de Jesús. Eso se llama ageropoietes en griego. Ageropoietes significa no hecha por mano del hombre, y para que nosotros entendamos sería un concepto que se podría aplicar a la Virgen de Guadalupe, es decir, algo que fue milagrosamente impreso. Entonces hay dos tradiciones, una tradición en Oriente, en la iglesia que tiene su capital en la antigua ciudad de Bizancio, por eso bizantino, que después fue la ciudad de Constantinopla, la polis de Constantino, y que actualmente es la ciudad de Estambul. Bueno, y después la otra tradición es la tradición de la Verónica, que sería la tradición de la iglesia romana, católica, la nuestra, y por eso vamos a empezar contándoles esa tradición de la Verónica, diciéndoles que en realidad no se sabe si se refiere al nombre de una persona, como hoy nosotros se lo adjudicamos, o a vero ícono, ¿no? Verdadera imagen. Otros dicen que esta mujer se llamaba Berenice, que quiere decir la que lleva la victoria y que era un nombre griego. Así que puede ser que haya sido un nombre o que simplemente sea como el apodo, ¿no es cierto?, la que tiene la verdadera imagen de Jesús. Esta tradición nosotros ahora la unimos al Via Crucis, pero originariamente no fue así. Y si se fijan ustedes en el relato de la pasión que existe en los evangelios, no se habla de este episodio. ¿Cómo fue originalmente esta tradición? Bueno, algo más parecido al relato de la mujer samaritana que se encuentra un día que Jesús está al mediodía, cansado, sediento, y en un pozo junto a Jesús que le pide de beber. Bueno, esa tradición originalmente decía que una mujer le ofrece una tela, un pañuelo, para que él enjugue su rostro sudado. Y entonces ahí queda inscripta la imagen de su rostro. Y que entonces había una mujer que tenía una verdadera imagen de Jesús. Esa tradición con el tiempo se introduce en el relato de la pasión de Jesús. Por eso el Via Crucis, una de las estaciones, es el encuentro de Jesús con la Verónica que enjuga su rostro. Y por eso, siempre que veamos, ¿no es cierto?, el paño de la Verónica, vamos a ver que se trata de un Cristo que está con corona de espinas, ¿no es cierto?, que está maltratado porque es en medio del relato de la pasión. Bueno, hay otra tradición que es el Mandilion, se llama, que ahora les voy a mostrar. Es esta imagen muy similar, ¿no es cierto? También vemos el pañuelo y el rostro de Jesús. Mandilion significa toalla o pañuelo, pero ven que Jesús en este caso no tiene corona de espinas. ¿Por qué? Porque la tradición oriental que les contaba cuenta que hay un rey, Adgar V, que es contemporáneo con Jesús y que vive en la ciudad de Edesa, que antiguamente era Siria, hoy es Turquía, pero que Siria era la provincia romana inmediatamente al norte después de la provincia de Palestina, ¿no es cierto? Así que era muy cerca de donde Jesús estaba. Bueno, este rey tenía lepra y se entera de que Jesús había curado a 10 leprosos. Entonces, no pudiendo ir a verlo, manda un emisario suyo para que lo traiga a su reino. Y entonces cuando Jesús se encuentra con este emisario,
él le dice que no puede ir porque ha venido a salvar a las ovejas del pueblo de Israel, pero le pide el mandilion, que sería la tela que llevaba en la cabeza, ¿no es cierto?, una especie de turbante que llevaba en la cabeza el emisario, se enjuga el rostro, queda el rostro impreso en esa tela, y cuando el rey de Edesa se pone esa tela sobre su piel, queda milagrosamente curado. Entonces ahí tenemos las dos tradiciones, ¿no? La tradición occidental, que sería la Verónica, la verdadera imagen que tiene una mujer, la tradición oriental, que sería una tela que tiene el rey de Edesa, Edgar V, en Siria, que tienen el rostro milagrosamente impreso de Jesús. Bueno, nosotros hoy creemos que esas dos tradiciones en realidad esconden el misterio de la sábana santa. Ustedes saben que tanto para el pueblo de Israel en sus normas como para el derecho romano, las telas mortuorias eran telas que se consideraban impuras, y entonces la sábana santa y el santo sudario, es decir, lo que cubrió el cuerpo entero de Jesús, esa tela de 4 metros de largo y que actualmente creemos que es la tela que está en Tudín, la síndone, y los sudarios, que eran el pañuelo que cubría el rostro de Jesús y que actualmente hay 3 que se supone que son legítimos, que es el que está en Oviedo, el que está en Manopelo y el que está en el Vaticano, que esos 4 objetos, esas 4 telas manchadas con la sangre de Jesús, que tienen impresos, ¿no es cierto?, sus rasgos, como no se podía tocarlas ni venerarlas por esta impureza legal que tenían las telas mortuorias, se las revistió de estas 2 leyendas, una en Oriente y otra en Occidente, y que esas imágenes fueron veneradas desde la antigüedad. Bueno, es decir, nosotros creemos que hubo una devoción al rostro de Jesús desde antiguo. Estas imágenes, por ejemplo, esta en concreto no es cierto, es de posiblemente fines del 1800, pero repite imágenes muy antiguas en la tradición de la iglesia. Es decir, que evidentemente siempre hubo culto a una tela, ¿no es cierto?, que tenía impresa el rostro de Jesús. Bueno, eso fue la devoción original a la Santa Faz que tuvieron tanto la Iglesia de Oriente como la Iglesia de Occidente, y eso se fue transmitiendo a lo largo de los siglos, hasta que en 1800 hubo una monja, Sor María de San Pedro, en la ciudad de Tours, una carmelita, que recibió revelaciones acerca de Jesús, pidiéndole la devoción a su rostro, a su santa faz. Y entonces esta monja recibió una oración que se llama la flecha de oro, y que Jesús le pone ese nombre justamente diciendo que es como un dardo de oro que traspasa el corazón del Padre cuando nosotros la rezamos, porque es como si nosotros a una madre le mostráramos la foto del rostro de su hijo amado, ¿no es cierto? Es decir, inmediatamente lo conmovemos. Entonces, que si nosotros usamos esa oración mostrándole al Padre el rostro de Jesús, entonces eso inmediatamente va a conmoverlo a Dios y inmediatamente va a tratar de complacer nuestras oraciones. Entonces ella muere muy joven, a los 33 años, de cáncer a la garganta, y no puede transmitir como hubiera querido sus revelaciones por ser monja de clausura, justamente. Y entonces hubo un hombre que se llamaba Leo Dupont, que originalmente era de familia francesa, pero vivía en la isla de la Martinica. Y había muerto su mujer y su única hija.
Y entonces se encontró que por única familia tenía su madre, ya mayor, y entonces decide dejar la isla de la Martinica y mudarse a Francia, a la ciudad de Tours, y ahí se instalan. Un hombre de una cierta fortuna porque vende todo lo que él tiene en la isla de la Martinica para refugiarse en Francia. Era la Francia de después de la Revolución Francesa. Y entonces, ¿qué había pasado? Entre otras cosas, había desaparecido la tumba de San Martín de Tours, que entre otras cosas es el patrono principal de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, lo primero que él se encarga en hacer es de descubrir la tumba. ¿Por qué? Porque con la Revolución Francesa se había destruido el monumento que recordaba el lugar de la muerte de San Martín de Tours, el lugar donde estaba enterrado, y se habían construido otros edificios. Entonces él fue comprando esos edificios para hacer las excavaciones y encontrar el sepulcro de San Martín de Tours, y que entonces se iniciara la tarea de construir en ese lugar el santuario que existe hasta el día de hoy. Pero como era un hombre muy piadoso, visitaba a las hermanas carmelitas para pedirles consejo, para darles ayuda, y entonces conoce a esta Sor María de San Pedro, y ella le transmite esta devoción al rostro de Jesús. Y entonces él guarda esta devoción en su corazón. En ese momento, en 1849, pasa un hecho milagroso que les voy a contar ahora cuando cambie la imagen. ¿Qué es esta imagen? Que pasó este hecho milagroso en Roma, en el Vaticano. Ustedes saben que el Papa Pío IX estaba preso en Gaeta, perdón, no preso, refugiado en Gaeta, porque las tropas que estaban unificando Italia estaban asolando la ciudad de Roma. Y entonces él pidió en 1849 que las iglesias sacaran sus principales reliquias y que se hicieran oraciones rogativas para pedir la vuelta del Papa a Roma. Y entonces en San Pedro del Vaticano, que ustedes saben que no es la Catedral de Roma, la Catedral de Roma es San Juan de Letrán, sino que es la iglesia que está construida sobre el lugar en donde murió y donde estuvo enterrado San Pedro. En esa iglesia había 3 reliquias muy importantes. Una reliquia es un pedazo de la Santa Cruz que descubrió en Jerusalén Santa Elena. La otra reliquia es la lanza de Longinos, la que atravesó el costado de Jesús cuando murió y del cual salió sangre y agua. Y la otra reliquia es un santo sudario, es decir, una tela, que había perdido la imagen, que estaba blanca, y que se atribuía el ser la tela que había llevado la Verónica, la que tenía la verdadera imagen de Jesús. Así que ya les digo, esa tela estaba blanca, había perdido la imagen. Entonces pusieron esas 3 reliquias, la gente fue a rezar y en un momento se produce un milagro, que es que sobre la tela de la Verónica aparece el rostro de Jesús. Y como no había fotografía en ese momento, entonces llaman a un litógrafo, es decir, a aquel que hace grabados en piedra, y ese litógrafo hizo esta imagen. Es decir, esto fue lo que se ve, lo que se vio. Ven que se trata de una tela y en el medio apareció el rostro de Jesús. Apareció el rostro de Jesús con sangre, ¿no es cierto?, sin la corona de espinas, y lleno de golpes, ¿no es cierto?, ¿no?, de maltratos.
Y entonces se tomó como la verdadera imagen de Jesús, ¿no? Un milagro. Tanto que los canónigos del Cabildo de Canónigos de San Pedro llamaron a varios escribanos, notarios, para que certificaran que realmente esa imagen se estaba viendo. Después volvió a desaparecer, pero existen recursos de esa época, documentos, que aseveran que esto fue visto por muchos. Y entonces, a partir de ese momento, se hicieron unas telas que tocaban las tres reliquias, la Santa Cruz, la lanza de Longinos y la tela de la Verónica. Se les ponía acá un sello de lacre rojo de la Basílica de San Pedro y se daban para la devoción. Acá, por ejemplo, detrás de la imagen tenemos el certificado de que se trata con el lacre y con el sello de gratis, ¿no es cierto? Porque las reliquias no se pueden vender, ¿no es cierto? Está la explicación de qué es esto que nosotros estamos viendo. Bueno, esta imagen conmovió mucho a la gente, decir que Jesús en el 1849 volviera a mostrar su rostro. Y entonces, como una litografía es como un sello, es decir, uno puede hacer tantas reproducciones como sean necesarias, ¿no? Entonces se hicieron muchas reproducciones, se mandaron al mundo entero. Y Leo Dupont, que les había contado, ¿no es cierto?, hace un ratito, discípulo de Sor María de San Pedro, pide dos de estas imágenes, una para las carmelitas de Tours y otra para poner en su casa. Entonces, él pone en su casa una de estas imágenes, prende una vela, una lámpara de aceite, ¿no es cierto?, que va a estar constantemente encendida día y noche, y la gente empieza a tenerle devoción, y entonces lo visitan, porque él la pone como en su sala, lo visitan, la gente le tiene devoción a la Santa Faz, y él a los enfermos les da una gasita mojando el aceite de la lámpara que está constantemente encendida y empieza a ver la cantidad de milagros con ese aceite de la lámpara y entonces lógicamente la devoción va creciendo. Crece hasta tal punto que se hace una cofradía de la Santa Faz. Y a que no saben quién se anota en esa cofradía de la Santa Faz de Tours. Bueno, se anota el papá de Santa Teresita, ¿no es cierto?, que está en proceso de canonización. El papá de Santa Teresita en un momento se anota a él y anota a todas sus hijas en la cofradía de la Santa Faz. Por eso recordarán ustedes que Santa Teresita es del Niño Jesús y de la Santa Faz, porque ella le tenía una gran devoción a esta imagen, exactamente a esta, porque también el papá de Santa Teresita pidió al Vaticano una imagen de esta y la tenía en su casa. Cuando murió el papá de Santa Teresita, cuando hicieron la necrológica, es decir, la estampa sobre la muerte del papá, eligieron esta imagen para poner en la carta necrológica. Santa Teresita pintó esta imagen para una casulla, por ejemplo. Y cuando Santa Teresita se enfermó, pidió que le trajeran esta imagen, que estaba en la casa de su padre, y que la pusieran en el dosel de su cama. Y pidió que no la pusieran en la cabecera, como normalmente todos tenemos la imagen que preside nuestras camas, sino que la pusiera a los pies para ella poder verla. Para ella ha sido muy importante poder unir sus dolores en la contemplación del rostro de pasión, del rostro doloroso de Jesús. Así que ella le daba un gran consuelo ver esta imagen. La hermana de Santa Teresita, que era una buena pintora, gracias a ella es que tenemos las pinturas de Santa Teresita, se llamaba Sor Genoveva de la Santa Faz
y le tenía una gran devoción a la Santa Faz. Y ella también hizo una pintura de lo que debió haber sido el rostro de Jesús, teniendo en cuenta los datos de esta imagen, pero ya esa pintada al óleo. Bueno, en 1899, Secondo Pia, que es un abogado, pero que es aficionado a la fotografía, es el primero que puede sacar la foto de la Sábana Santa de Turín. Y entonces ahí ya esta imagen pierde toda su conmoción, ¿no es cierto? Porque en el fondo esto no deja de ser algo que hizo un artista, ¿no es cierto? Un litógrafo. En cambio, ya la fotografía de la Sábana Santa nos muestra el rostro de Jesús a jeropoietes, ¿no? Es decir, no hecho por mano de los hombres, sino tal cual está en la Sábana Santa. Pero bueno, eso como es un relato largo y vale la pena hacerlo con tiempo y mostrándoles la Sábana Santa y mostrándoles la foto de Secondo Pia, lo dejamos para otro día. Y hoy les damos la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.